Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias de Patrimonio del siglo XX, programadas el segundo miércoles de cada mes, realizadas desde el Comité Científico Nacional del Patrimonio del siglo XX de ICOMOS. La sesión de hoy está a cargo de la arquitecta Sofía Medina. Eh, ah, Comenzaremos con la presentación de ella y luego tendremos la sesión de preguntas, para lo cual necesitamos que pidan la mano o escriban en el chat para estar atentos y poderles dar el micrófono. Eh, Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Buenas tardes para todos. Entonces, para presentarles a Sofía, Sofía es arquitecta, magíster en gestión del territorio, autonomía y sostenibilidad por la Universidad de Ibagué. Su desarrollo laboral incluye la gestión de proyectos y estrategias comerciales de servicios arquitectónicos. En el campo académico, ha participado en grupos institucionales de investigación enfocados en el desarrollo 2D y 3D mediante software especializado, con un creciente enfoque en expandir su portafolio de investigación académico. Sus objetivos profesionales se centran en el ámbito del patrimonio complementados con el diseño arquitectónico independiente. Es miembro de ICOMOS en el Comité Científico de Patrimonio del siglo XX, representante internacional de profesionales emergentes y colabora en el podcast que tienen Patrimonio 180 grados. En junio del 2026 participó en la escuela de verano de ICOMOS University Forum en Turquía, de hecho llegó en esta semana, bajo el enfoque del paisaje cultural en capas superpuestas. En esta ocasión nos acompaña presentando modelado 3D como herramienta de análisis patrimonial, caso de estudio, capilla del Colegio de San Simón en Ibagué. Sofía, muchas gracias por estar. Gracias. Bueno, este ejercicio fue parte de la elaboración del artículo de valoración patrimonial de la capilla del Colegio de San Simón, que fue publicado en la revista ACE de la Universidad Politécnica de Cataluña por los doctores Belandia, Aponte, Peñalosa y Peinado. Debido a que había muy poca documentación técnica sobre el bien, se dio prioridad a la reconstrucción digital, no solo como herramienta de valoración, sino como un recurso de conservación y de difusión de la información. El artículo, al igual, indaga sobre la obra de Juvenal Moya como parte de la arquitectura religiosa de característica de Colombia en el siglo XX. La capilla del Colegio San Simón en Ibagué es una obra muy poco conocida de Juvenal Moya en colaboración con el ingeniero Guillermo González Zuleta. Juvenal Moya realizó varios ejemplos de arquitectura religiosa en Colombia y destaca por utilizar la membrana aligerada y cerámica armada. La capilla consta de una nave principal rectangular, tipo cáscara, compuesta por una membrana parabólica principal, que es remarcada por remates de menor altura, y con los vitrales de mayor dimensión en el acceso y en el altar. Su verticalidad axial y longitudinal está alternada por 3 cuerpos transversales que delimitan los accesos secundarios y los vitrales laterales. Y en la parte posterior cuenta con un cuerpo accesible transversal de menor altura, que hasta ahora se deduce que era el espacio para el sacerdocio o curia, y hoy es utilizado por la despensa deportiva del colegio. Hablando puntualmente sobre este ejercicio de reconstrucción 3D, a diferencia de otras obras de Juvenal Moya, no hay documentación técnica original de esta capilla, así que era necesario utilizar tanto el análisis físico del estado actual como la comparación con otras obras del arquitecto y del ingeniero y las fotos históricas de la construcción, que solo tenemos alrededor de 4, las 2 más reveladoras siendo estas a la derecha. Utilizando la documentación de Galindo Díaz y de Escobar García sobre el ingeniero González de Zuleta, la hipótesis inicial era que se utilizó la cerámica armada formada por ladrillos de planta rectangular, separados por viguetas transversales de 10 centímetros y longitudinales de 12 centímetros. Pero cuando revisamos las fotos, podemos ver que los ladrillos cerámicos en realidad eran de planta cuadrada, y así es que inició el análisis. Siguiendo la lógica constructiva que ya conocemos del arquitecto y del ingeniero, sabemos que los ladrillos de planta cuadrada se encuentran separados por viguetillas de 10 centímetros en ambos sentidos de la cuadrícula,
y que se modulan entre 4 vigas estructurales transversales, 2 hacia los bordes de la membrana, dejando solo una cerámica en voladizo y 2 internas. Y en sentido horizontal identificamos 2 vigas longitudinales con una altura de 25 centímetros ubicadas justamente sobre las bóvedas de membrana laterales que dan a los accesos alternos. Y estas medidas reales las confirmamos más adelante al escalar estas mismas fotos y experimentar con el modelo 3D. Ahora, hablando específicamente de la importancia del ejercicio de reconstrucción digital, no abordamos este modelado como una herramienta de visualización o de renderizado estético, sino como un método para la creación de documentación técnica inédita. Y en este punto sí quiero aclarar la diferencia entre una reconstrucción digital y un gemelo digital, que tienden a confundirse mucho en el ámbito. El gemelo digital, que podemos ver la imagen de la izquierda, normalmente se utiliza como metodología BIM para gestión operativa y mantenimiento de edificios construidos. En él, las especificaciones y algo que se llama metadatos se editan y se especifican y se cambian sobre una geometría base, por ejemplo, un cubo. Esa geometría es estandarizada y simula comportamientos. Por ejemplo, en una misma geometría yo puedo parametrizar distintos materiales y simular una respuesta térmica, pero la composición del modelo sigue siendo el mismo cubo. El gemelo digital lo que hace es representar propiedades del sujeto origen mediante datos específicos. No replica ninguna complejidad constructiva o ninguna artesanía. En contraste, la reconstrucción digital sí se ejecuta aplicando normalmente ingeniería inversa, que es que el modelo se construye dentro del software componente por componente. En este caso lo hicimos ladrillo por ladrillo, cerámica por cerámica, y las ajustamos a la sección parabólica. Respeta el orden y las características geométricas reales de la obra física y recrea de forma explícita cada ladrillo, cada junta, cada capa de acabados hasta el detalle que uno escoja representar. Este proceso de constructivo nos ofrece la oportunidad única de descifrar la lógica de la construcción y resolver incógnitas históricas. Además de la medición para este ejercicio y del levantamiento in situ, involucramos el escaneo 3D con un sensor LIDAR que fue fabricado por otros investigadores de un semillero hermano en la Universidad de Ibagué. Y las nubes de puntos generadas inicialmente por el LIDAR se leían en un software especializado llamado Cloud Compare para confirmar principalmente el estado de lectura. Como era un láser hecho en la universidad, tenía ciertos defectos en la lectura y en la creación de nubes de puntos, pero aún así, como podemos ver en las imágenes, nos daba una geometría general bastante exacta para iniciar el ejercicio de remodelación 3D. Tal vez un láser, un sensor LIDAR de calidad comercial daría más detalles. Existen aquellos que incluso escanean color, pero parte del ejercicio era explorar cómo con esta herramienta de otro semillero podíamos iniciar nuestra propia producción digital de material técnico. Y en este punto, la nube de puntos nos permitió confirmar dimensiones, obtener el trazado real de la sección parabólica y obtener medidas de secciones que no podíamos tener al hacer la medición en sitio, por ejemplo, las alturas reales, que no alcanzábamos a medirlas. Y al tener una nube de puntos como esta, que podemos ver que tiene áreas en donde tiene baja densidad por la naturaleza como hecha en casa del láser, teníamos estas mallas poligonales. Al generarlas, pues tenían una geometría bastante, pues no es deficiente, pero bastante chistosa. Entonces lo que podíamos hacer era duplicar puntos y darles más anclas, que fue otro ejercicio que se hizo al aprender el software. Pero para el propósito de este ejercicio de remodelación 3D fue bastante ayuda, ya que nos dio geometrías que no habíamos podido anotar en el análisis propio. Otra parte del escaneo que se hizo con el equipo fueron fotogrametrías tomadas con dron. Lo que hace es que el dron toma cientos de fotos, se superponen en un software. En este caso, esta parte sí le hicieron Juan Pablo y Alejandro.
y crean una imagen de alta precisión que no está alterada por perspectivas como una foto normal, sino que es completamente plana. Estos son los únicos componentes que verán que en el 3D no recreamos porque queríamos utilizar esta fotogrametría real, pero se podrían hacer y se podrían aplicar el modelo 3D para recrear estos vitrales, porque ahora tenemos esta imagen que están, por cierto, a escala 1 a 1, entonces se podrían recrear digitalmente. Y estas fotogrametrías, en realidad, lo bueno es que nos dan un archivo inexistente, que antes era inexistente, de los vitrales y de los accesos. Como podemos ver, no solamente el vitral, sino los accesos son hierro forjado de los que no se tenían registros. Ya en cuanto a la reconstrucción digital, la hicimos en rinoceros y sigue el orden constructivo real. O sea, iniciamos por la estructura, confirmamos la distribución estructural de las viguetas, las vigas, cantidad de cerámicas que cabían en cada luz. Incluso con esto confirmamos las medidas de las cerámicas, porque al crear la curva en el 3D tenían que encajar. También utilizamos varias texturas que se pueden encontrar gratuitas en internet, que al hacer renders y modelos 3D uno normalmente solamente pues descarga y aplica para renders, pero en este caso tuvimos que crear 4 texturas muy importantes, de las cuales 3 son para los pisos. Podemos ver abajo a la izquierda es el piso general de la capilla, se crearon en Photoshop y se les dieron profundidades en diferentes tipos de archivos para crear los renders. Arriba a la derecha es la textura de los pisos exteriores que rodean la capilla, y abajo a la derecha es la textura del altar, que es bastante específica a esta capilla y a la arquitectura colombiana del siglo XX, así que tuvimos que crearla desde cero, utilizando un aglomerado de texturas de mármoles varios. Ya el modelo de trabajo lo podemos ver aquí y está compuesto en capas, porque se construye en capas como si construyéramos en la vida real, parte por parte. Intentamos replicar especificaciones como por ejemplo los grosores de los acabados, las geometrías generales, qué tanto sale la viga del muro. Intentamos dejarlo lo más exacto posible, tomando en cuenta que un modelo digital es completamente exacto, no tiene ese margen de error y de textura que tiene la construcción en la vida real. Y en este ejercicio específico no llegamos al detalle constructivo, por ejemplo, los refuerzos de las vigas o los componentes de las puertas. No modelamos las puertas, utilizamos las fotogrametrías de los accesos, pero es un paso posible y es la belleza de esta metodología, y es que si queremos entrar al modelo y generar los refuerzos, generar los estribos, generar hasta el mínimo detalle de la estructura, se puede hacer. Y cualquier dimensión que no conozcamos y que no pueda ser extraída de la nube de puntos original, tiene que encajar en esta dimensión, en estas dimensiones, en este modelo. Entonces puede ser deducida y puede ser construida mediante experimentación. Esta reconstrucción que vemos aquí funciona como herramienta de visualización. Lo que estamos viendo aquí es el modelo original, pero ha sido exportado, lo pueden encontrar en Sketchfab y está como objeto 3D que puede ser enviado en por diferentes plataformas, en diferentes pesos de archivo. Es una herramienta de visualización de la composición que es característica de la arquitectura religiosa de Juvenal Moya, y es una herramienta que no teníamos antes de iniciar el ejercicio o antes de iniciar el artículo, y ahora ha creado, mediante el desarrollo que fueron alrededor de unos 6 meses, creamos una serie de pasos y aspectos relevantes que hay que tomar en cuenta en cualquier réplica del ejercicio, que sí se hizo de hecho una réplica escaneando las ruinas de la ciudad perdida de Falan, en la que tomamos los aprendizajes de este primer ejercicio para realizar la siguiente 9 puntos. En cuanto a los productos finales del ejercicio para entregar dentro del artículo, son ilustraciones y planimetrías que, viendo aquí por la sección, se pueden dar cuenta que intentamos imitar el estilo de las planimetrías que se conservan de Juvenal Moya para las otras obras, y que ahora conservan una información constructiva de la capilla que no estaba disponible para la valoración antes de crear esta reconstrucción. Los renders que ven también salen de esta modelación 3D, alterados con Photoshop para dar sombras y un poquito más de textura. Incluso aquí la imagen que pueden ver de la mesa del altar, la mesa la modelamos desde cero, incluyendo la forja en hierro que tiene al interior,
Y aquí pueden ver las 2 texturas de los pisos que creamos específicamente para este modelo, para que fuera lo más realista posible. Y una ventaja de la reconstrucción 3D es que podemos experimentar con la producción de más resultados. Entonces, si necesitamos más planimetrías a detalle constructivo, simplemente es entrar y crearlas en el modelo e intentar ser lo más realistas posibles en cuanto a lo que podría estar sucediendo dentro de la viga, o complementar el archivo, por ejemplo, modelando los vitrales. En este momento están en unos archivos tipo TIFF y tipo PDF, pero como dije, están en 1 a 1, entonces se puede entrar y modelar las forjas de los accesos y modelar los segmentos de los vidrios, aplicarles la materialidad y renderizarlos y tener una copia 1 a 1 en un 3D. O incluso se podría utilizar la geometría de esta capilla para iniciarla de otra obra que necesite tomar la misma sección parabólica y no se tenga la información. Eso que están viendo aquí son las fachadas, la planta y pues la memoria de investigación que se hicieron como producción planimétrica del artículo. Y ese fue el ejercicio. Gracias. Hola, Sofi. Muchas gracias, Sofi. Estuvo muy interesante el tema y el desarrollo y los productos y como ese ejercicio de identificar, digamos, como elementos que no han sido todavía pues valorados. Damos entonces inicio a la ronda de preguntas por si alguien tiene ahí. Por ahora no han escrito al chat. No sé si levantan la mano, les podemos dar la palabra. María del Pilar Sánchez. Hola, Sofi. Pues nada, primero muchísimas gracias por la presentación que haces de esta investigación conjunta que realizaste pues como parte del equipo. Muchas gracias además por el juicio, dando los créditos para las demás personas que también participaron. Creo que esa es una de las cosas que más me llama la atención y es, digamos que el equipo estaba conformado por un número importante de personas, según lo que estás mencionando, y está también relacionado con una reconstrucción que generan a partir de una información muy diversa, porque, y muy escasa además, porque es que no está fácil armar toda la información a partir, por supuesto, del objeto arquitectónico, que es un documento en sí mismo, pero también pues de 2 fotografías o de unas fotografías muy escasas que son como lo que estás mencionando. Me llama mucho la atención porque eso incluso les sirve, según lo que señalas, en el análisis para contradecir algunos estudios previos que habían extrapolado información genérica de la obra de Juvenal Moya. Yo quisiera saber un poquito cómo funciona esa integración en la parte pues, que tú manejaste de reconstrucción documental y de reconstrucción gráfica, cómo funciona esa integración de lo generado a partir de las fotografías históricas, del escáner, de las fotogrametrías de dron, que obviamente con una forma tan difícil como estas curvaturas que no son, me parecen complejas, digamos que sí. Entendía que puede ser mucho más sencillo el proceso en algo ortogonal o en algo con líneas mucho más definidas, pero estas curvas y los parabeloides que se utilizan en la arquitectura de Moya, pues son muy singulares. Entonces, yo creo que sería muy útil conocer como la trasescena, cómo funcionó esa integración de esas diferentes levantamientos y esas diferentes fuentes que utilizaste, que
qué parámetros o qué aprendizajes tuviste, porque obviamente este es un ensayo que ustedes hicieron. Y estaban aprendiendo en el proceso, estaban experimentando en el proceso. Entonces, ¿cómo qué aprendizajes hay en esa trasescena? Pues fue como, fue como armar un rompecabezas del que uno no tiene en la imagen final al principio, pero de todas maneras lo que fue la nube de puntos y la medición en sitio fue un gran punto para empezar, porque además de la nube de puntos, lo que el dron logró hacer fue darnos una altura completa, una altura real y un ancho completo. Ya con esas dos medidas, lo que empezamos a hacer fue literalmente jugar en rinoceros. Toda esta experimentación de 3D fue en rinoceros, a encontrar verdaderamente la sección de la parabólica como es precisamente, porque cuando tú vas a la iglesia y mides afuera, pues obviamente aquí lo que queríamos para empezar eran las medidas de la estructura. Si tú mides aquí, pues vas a tener estructura con acabados, con todo lo demás, pero al empezar a experimentar, por ejemplo, nos dimos cuenta que la parábola no es completamente exacta. Nosotros empezamos así, dibujando dentro de rinoceros la parábola, pero al adaptarla a la nube de puntos nos dimos cuenta que se abría un poquito más abajo y tuvimos que adaptarla. Lo mismo con las laterales. Lo bueno de esto es que al tener la fotogrametría de los vitrales, tomamos el vitral, ampliamos un poquito esa geometría y encontramos básicamente el punto medio, porque la geometría del vitral y el marco del vitral tampoco es exacta a la estructura, se desfasa un poquito en algunas partes. Entonces fue mucho de jugar con el modelo 3D, en encajar la fotogrametría y utilizar las nubes de puntos casi que como un molde general, pues obviamente para no desfasarnos tanto. Lo bueno de la nube de puntos es que esta, por ejemplo, que vemos acá, es toda una lectura interior. Entonces era más fácil tomar esa geometría interior y empezar a hacerle un offset, hacerle un desfase hacia afuera y encontrar las medidas. Entonces restar, por ejemplo, el acabado, restar un margen de error, restar la cerámica, y ahí empezamos a encontrar grosores. Y sin mentirte, fue un experimento de hacer y borrar y editar hasta que encajaran fotogrametría, nuestro modelo 3D y la nube de puntos. ¿Por qué digo la nube de puntos? Porque pues ya vimos que cuando se hace la malla poligonal queda un poquito como deforme, entonces la nube de puntos era como el insumo más específico en cuanto al láser LIDAR. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, súper, gracias. Santi tiene la mano levantada. Sofi, yo tengo una pregunta y es, ¿cómo generan la nube de puntos? O sea, porque creo que también es una historia interesante el mismo Es aparato, con ¿cierto? no me deja hacer zoom, con este láser, se llama un láser LIDAR. Este en específico lo hicieron Juan Pablo y Alejandro, que hacían parte en ese momento de otro semillero de la universidad. Lo armaron ellos en la universidad, pero el principio de los láser LIDARs, que hay unos súper avanzados que se utilizan para la conservación del patrimonio, es que lanza un láser, un punto, y cuando vuelve el punto a la máquina, él toma registro de qué tan lejos estaba, y lo que hace es que lanza miles de puntos de láser, o sea, miles. Él da vueltas y puede estar escaneando un par de minutos y crea esta información, que son puntos que uno cree que están flotando, pero pues están replicando en la geometría que está escaneando. Entonces, él crea un archivo de nube de puntos, que de hecho lo puedes abrir en SketchUp, en Rhinoceros. Yo utilicé Cloud Compare porque era un archivo bastante pesado. Y después de eso puedes crear un mesh, una malla, y empezar desde ahí a modelar. Pero cuando te refieres que lo crean ellos, ¿es literal, lo crean como desde el principio? Como El láser, el láser, sí. ellos lo hicieron desde el inicio. Ellos construyeron el láser. Por eso es que digo como que pues es una nube de puntos que hacia arriba empieza a tener menos densidad, porque creo que el láser no alcanzaba a tener la fuerza para lanzar los puntos hasta arriba.
pero ellos hicieron esto y lo mejoraron, y después fuimos a Falan y hicimos escáner en Falan, que no es un espacio cerrado como este, sino que era un espacio abierto, e hicimos el escáner de un muro gigante en Falan. No tengo las imágenes ahora, no se me ocurrió sacarlas, pero ha funcionado para varios ejercicios. Y el ejercicio de ellos era crear el escáner LIDAR y hacerle uso dentro de la universidad, y lo lograron. Sophie Marín también tenía un par de preguntas. Hola, sí, yo tengo las siguientes preguntas. Primero, en conferencias anteriores hemos hablado del tema de obra total en arquitectura del siglo XX, en arquitectura moderna. Y quería preguntarte si se sabe algo de el trabajo de los vitrales en conjunto con lo que ha tenido en esta iglesia en específico. O sea, si se sabe del artista, si, o sea, entiendo que no hay mucho trabajo archivo de la obra en sí, pero pues quería saber si había algo más de la parte histórica. No. Ok. Ahora, yo podría estar equivocada, porque los autores, más que todo César Belandia, él sí tuvo más contacto con los administrativos del colegio, que es donde estaban las fotos, pero o sea, son 5 fotos en total de todo el proceso que se encontraron dentro del archivo del colegio. Pero hasta donde yo tengo entendido de haber también revisado toda la documentación del artículo, no hay autor de los vitrales, pero estoy segura de que podría ser pues rastreable basándonos en el estilo y pues sabiendo que hay mucha documentación de Juvenal Moya en cuanto a otras obras. En Ok. este específico, Bueno, y la segunda pregunta que tenía era, ¿cómo puede este modelado ayudar a la conservación y al plan de manejo del objeto arquitectónico? O sea, ¿esto cómo complementa el plan de manejo o, digamos, desde tu punto de vista de haberlo hecho, cómo crees que eso sí. puede ayudar a la conservación del bien? Pues primero que todo tienes una copia digital del bien hasta el detalle que tú quieras tenerlo. Como dije, pues en este no fuimos a detalle constructivo, por ejemplo, de los refuerzos que tienen las vigas, pero se puede llegar. O sea, si necesitamos una copia final y completa, se puede, es simplemente una persona lo puede hacer, de hacer la copia completa. Y en caso de tener un plan de gestión, sí se podría convertir esto a un modelo BIM, que ya sería de gestión y sería de correr simulacros de, por ejemplo, el desgaste del material o de manejo de la obra. Esto se podría convertir en un modelo BIM, que sería un proceso un poquito más tedioso porque tendrías que cambiar de software especializado, pero de que es posible y es aún más llevadero teniendo ahora este modelo de rinoceros que es tan exacto, que esa es una de las bellezas de rinoceros, que es exacto milimétrico. Se podría pasar a un Revit, por ejemplo, y eso crearía gestión a largo plazo. Ok, súper interesante. Muchas gracias. Iván Soto también tenía la mano levantada. Ya. Ya, listo, ahorita sí puedo hablar. Sofía, muchas gracias. Qué interesante esta exposición que nos acabas de hacer. Te quería preguntar si este mismo ejercicio lo han realizado con más obras o con más arquitectos, o tienen pensado como seguir extrapolando esta metodología que hicieron con la capilla. Lo hicimos, perdón, estoy buscando la imagen. Lo hicimos con el Real de Minas de la ciudad perdida de Falan, aquí en el Tolima. Voy a cambiar la presentación y les voy a mostrar. No al mismo detalle, de hecho lo que hicimos con el Real con Falan fue tomar la geometría y en vez de modelar
ya ladrillo por ladrillo como hicimos con la capilla, en este sí aplicamos la textura. A esto me refiero que esta textura que vemos aquí de ladrillo, con su profundidad, con su musgo, yo la creé en Photoshop y le di profundidad. La manera en que estos softwares funcionan es que tú tomas una textura y tienen un archivo de profundidad, otro de luz, no sé qué. Se crearon todos estos. Pero este es un modelo 3D que nace de otro escáner con el LIDAR, con exactamente el mismo LIDAR, con Juan y con Alejandro. Fuimos hasta Falan, por ejemplo, si ven esta pequeña habitación que se ve ahí, todo esto, creo que fueron alrededor de 20 escáneres que se hizo, se va moviendo y se va ajustando. Después yo tomé la nube de puntos, de nuevo lo convertí a una malla, lo convertí en modelo 3D, ubiqué los árboles. Estos árboles no son biológicamente exactos a los reales, pero están ubicados en donde deben estar ubicados porque están afectando la ruina. Igual que esto aquí, que es donde estaban los tambores, se tomó el escáner, la nube de puntos, y se replicó en 3D exactamente, lo más exacto posible. O sea, al punto de que estas, no sé cómo llamarles, estas curvaturas que ves aquí a la derecha no son todas iguales, de lejos parecen iguales, pero al tomar el láser 3D nos dimos cuenta que son todas diferentes, pues porque fue hecho ladrillo por ladrillo. Y este es otro ejercicio que se hizo, es este y otra de las ruinas, que no aparece aquí, perdón, pero se hicieron dos, aquí está. No se han vuelto a hacer más ejercicios con el láser LIDAR, lamentablemente no hemos vuelto a hacer más investigaciones, pero es definitivamente algo que está como en la lista y que se puede replicar. Y esto es con un láser LIDAR, como ya dije, hecho en la universidad, que tiene sus errores. Los más avanzados tienen mucha más oportunidad de escáner. Y para este de las minas también usaste Rhino. Rhino, también siempre Rhino. Porque la belleza de Rhino es que es exacto al milímetro. Y a diferencia de, por ejemplo, SketchUp, es un poquito más complejo de aprender a manejar, pero te da completa libertad sobre el modelado. O sea, tiene tantas herramientas que te puedes inventar diferentes cosas y puedes generar geometrías más complejas de una manera más amena. Te da más rango de edición. Por eso siempre uso Rhino. Ok, listo. Vale, Sofía, muchísimas gracias. María del Pilar tiene la mano levantada. Gracias, José David. Una pregunta. En la parte del análisis, tú hablas de la diferencia entre los gemelos digitales y la reconstrucción digital, ¿cierto? Uh-huh. Y hablaste de cómo fue ese proceso de verificación, pues como de las cerámicas, de las piezas cerámicas, ¿será que es? Sí, sí, los ladrillos, pues. Exacto. En ese ejercicio de investigación y de análisis para poder entender el sistema constructivo, ¿hicieron modelaciones de algún orden de carácter estructural o algo adicional? ¿O se pueden hacer a partir del modelo? ¿Qué se necesita? Si las hicieron por una parte, ¿o qué se necesitaría para hacer esas modelaciones para poder entender esa estructura? Porque esos paraboloides son estructuras que son complejas, digamos que estructuralmente son un poquito complejas en la parte constructiva y en la parte de distribución de fuerzas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es un instrumento de análisis y digamos que están creando información como fuente de datos también para los estudios? Si desarrollaron algunos análisis estructurales o qué se necesitaría para hacer análisis estructurales a partir de la reconstrucción que ustedes hicieron. No los hicimos, pero sí se podrían hacer, por ejemplo, en ese mismo software, en Rhino, ese software también permite muchos plugins que son como adicionales que uno le pone en los programas. Entre ellos hay muchos de análisis estructural y de simulación de funcionamiento estructural. Se podría hacer ahí mismo, agregándole especificaciones a ese mismo modelo. O, como con la pregunta de Sofía, se podría pasar a un
a un software BIM como Revit o ArchiCAD, pasas el modelo, o como es solo la estructura, es bastante fácil de redibujar y ahí te puede correr una simulación estructural. Para este no se hizo, pues no era como el principal objetivo del ejercicio y del artículo hacer esa comprensión estructural, más que crear esta documentación técnica, pero es completamente posible ya teniendo esta recreación digital. Súper, gracias. Listo, no tenemos más preguntas. Yo creo que entonces ya podemos dar por terminada la conferencia. Muchas gracias, Sofi, por el tiempo. Y pues a todos los participantes, muchas gracias. Los esperamos nuevamente dentro de un mes con la siguiente conferencia. Sofía, muchas gracias por la presentación. Pues nada, en realidad una comunicación muy breve. Nosotros recibimos un número importante de ponencias para el evento anual que los hemos estado invitando en cada una de estas conferencias y estamos pendientes de la semana entrante, de acuerdo con el calendario que tenemos, poder responder informando cuáles son las conferencias seleccionadas. Nos encantaría poder incluir, pues bueno, muchas más, pero pues tenemos algunas limitaciones en la programación y lo que estamos viendo es como el mecanismo alternativo, porque hay temas que son muy interesantes y que eventualmente nos pueden, digamos que construir, ayudar a construir, y el propósito es eso, es poder diseminar mucho más la información sobre ese patrimonio del siglo XX con diferentes aproximaciones desde la documentación, desde la valoración, desde la gestión, la intervención y la documentación, y a partir de eso entonces pues poder seguir abriendo escenarios de discusión desde el Comité Científico de Patrimonio del Siglo XX de ICOMOS Colombia. Muchísimas gracias a todos.